Bienvenidos todos a la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España en este día tan especial. Para quienes no me conocen, yo soy Mario Jaramillo, secretario general de la Real Asociación de Hidalgos de España, y se me ha encargado la presentación de quien hoy nos acompaña, una figura realmente muy importante dentro de la historiografía española. Se trata de don Enrique Moradiellos García, quien nació en Oviedo en el año de 1961. El profesor Moradiellos es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y con anterioridad fue profesor de la Universidad de Londres, la Queen Mary College, y en la Universidad Complutense de Madrid. Elegido como académico numerario de la Real Academia de la Historia el 20 de noviembre de 2020, tomó la posesión el 28 de noviembre de 2021. Sus principales líneas de investigación, muy conocidas, versan sobre la historia contemporánea española y europea, sobre las relaciones hispano-británicas en el siglo XX, con especial atención a las épocas de la Segunda República, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil y el franquismo. Entre su producción histórica publicada, cabe mencionar los siguientes libros: La perfidia de Albión, el gobierno británico y la Guerra Civil Española, del año 1996, El reñidero de Europa, las dimensiones internacionales de la Guerra Civil Española, Franco frente a Churchill, España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, del 2005, Don Juan Negrín, una biografía, publicada en 2006, La semilla de la barbarie, Antisemitismo y Holocausto, en el 2009, Clio y las aulas, ensayo sobre educación e historia, y en el año 2017 su obra Historia mínima de la Guerra Civil Española fue galardonada con el Premio Nacional de Historia. Falta un libro aquí del profesor Moradiellos, es quizás uno de sus libros más fascinantes, que se llama El oficio del historiador. El oficio del historiador, publicado en los años 90, se convirtió, para quienes estábamos dedicados a la historia de alguna manera o bordeábamos la historia por alguna razón académica, nos encontrábamos con este maravilloso libro que ha sido inspiración de muchos historiadores en España. Enrique, adelante. Muchísimas gracias, don Mario, por estas palabras de presentación que, como ustedes pueden imaginar, dice mucho más de las virtudes del presentador que de los méritos del presentado. En todo caso, muchísimas gracias. Y con la venia de Su Alteza Real, señor presidente de esta Real Asociación, señores miembros de la asociación, señoras y señores asistentes, muy buenas tardes. Para mí, desde luego, es un honor y un placer personal tomar parte en este acto que, como se ha dicho, tiene como un principal objetivo, si se quiere, el celebrar un feliz aniversario histórico, los 10 primeros años de reinado de don Felipe VI. Celebramos, por tanto, 10 años de la historia de España, desde aquel momento de la proclamación de don Felipe como rey constitucional, el día 19 de junio del año 2014. Hace, por tanto, ya un decenio completo. Y me permito subrayar que recurrir a 10 años como un patrón de mirada retrospectiva sobre el pasado de los hombres y de las sociedades es una fórmula muy habitual en la vida intelectual, en la vida cultural de la humanidad y prácticamente desde que tenemos constancia del registro de la historia humana, desde los tiempos más remotos. Yo me he preguntado muchas veces por qué, y la respuesta que he encontrado, porque hay literatura para todo, es que los seres humanos somos seres pentadáctilos. Es decir, que el sistema de cómputo más fácil, más efectivo, más universal, es aquel que tiene como la base los dedos de nuestras dos manos. Por eso es tan fácil hacer una serie infinita de números del 1 al 10, 20, y no lo es sobre base 6, 8 o 12. En todo caso, el recurso al metro del decenio o de la década como fórmula de registro del paso del tiempo humano, y somos seres históricos, seres en el tiempo,
y, por tanto, de celebración de este paso, es tan constante en la literatura y en la escritura, periodística o no, tanto como en las conmemoraciones oficiales, y esto de las del más diverso signo, en casi todas las sociedades y en casi todos los tiempos. Pues bien, yo estoy feliz de participar en esta conmemoración de un decenio, y entiendo que mi cometido es tratar de ofrecerles una panorámica sucinta, pero espero que algo sustantiva, de lo que han sido estos 10 años de reinado, que son también, y como verán, y sobre todo quisiera enfatizar esto, 10 años de la historia reciente de España, que voy a tratar de ver a través del eje vector, del fulcro, de la acción institucional de la corona y de su titular, don Felipe, e incluso, como verán, de la familia real. El hito inicial de este recorrido, por este lapso temporal de 10 años, desde luego que tiene que tener como referencia aquel 19 de junio del 2014, hace por tanto esa década, cuando don Felipe de Borbón y Grecia fue proclamado rey de España por las Cortes Generales, reunidas, como aquí se ha dicho bien, en sesión conjunta y extraordinaria del Congreso de los Diputados y del Senado. Aquel día comenzaba el reinado de un monarca que para entonces había cumplido ya los 46 años de edad, una edad para nosotros muy joven, pero les recuerdo que hace escasamente 125 años era la edad de un anciano, porque teníamos 45 años de promedio. Es decir, ya estaba para otros patrones bien consolidado. Don Felipe, en efecto, había nacido en Madrid el 30 de enero de 1968, siendo el tercero y el más pequeño de los hijos del matrimonio formado por los reyes don Juan Carlos I y doña Sofía, que eran padres igualmente, son padres igualmente de sus hermanas mayores, las infantas doña Elena y doña Cristina. En virtud del principio regular de primogenitura masculina que articulaba entonces la sucesión en las monarquías, al menos en la monarquía española, desde su nacimiento don Felipe se convirtió en heredero de la corona como legítimo descendiente de los reyes, me atrevo a decir de la Casa de Borbón, aunque mi colega don Jaime Salazar me rectificará, que en todo caso sí que es la dinastía que había iniciado su reinado en España en el año 1700 de la mano de su antepasado, Felipe V. Y atendiendo a esta notoria condición, fue bautizado en el Palacio de la Zarzuela, teniendo como padrinos, quisiera subrayarlo, a su bisabuela, la reina doña Victoria Eugenia de Battenberg, viuda del rey Alfonso XIII, y a su abuelo, don Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, que acudieron con permiso excepcional a España desde sus respectivas residencias en el exilio, en Lausana, en el caso de la reina, en Suiza, y en Estoril, en el caso del conde de Barcelona, en Portugal. Antes de su proclamación, en el año 2014, don Felipe se ha subrayado, y yo quiero remarcarlo porque es verdaderamente importante en la diacronía histórica de la monarquía española, había recibido una esmeradísima educación preparándose para lo que iba a ser su futura labor, con estudios militares y civiles académicos combinados. De hecho, sí que se ha escrito, y creo que puede demostrarse más allá de cualquier duda razonable, Felipe VI es el rey español mejor formado de todos los tiempos. Y además tuvo una ejecutoria de actividades de orden institucional, de representación institucional, desde muy joven y muy dilatada, tanto en España como fuera de España. Y creo que cabría resaltar aquí tres de las más felices y popularmente las más recordadas de estas actividades en este ámbito representativo de quien era solo entonces príncipe de Asturias. De hecho, lo recordarán algunos de ustedes, su primer discurso público fue pronunciado en octubre del año 81, cuando acababa de cumplir 13 años de edad, en la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo. El segundo de los actos tuvo más
carácter institucional fue el acto de juramento de la Constitución española ante las Cortes Generales en el mes de enero del año 86, y finalmente también recordarán algunos su participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el verano del año 1992, además como integrante del equipo de vela nacional, actuando como abanderado de la delegación deportiva española en el desfile de la ceremonia inaugural de la competición. En el momento de su proclamación como rey, en junio del 14, don Felipe llevaba ya 10 años casado con doña Leticia Ortiz Rocasolano, actual reina consorte de España, y puesto que habían contraído matrimonio, como ustedes saben, el 22 de mayo del 2004 en la Catedral de la Almudena de Madrid. Y para entonces ambos eran padres de 2 hijas, la princesa de Asturias, doña Leonor, actual heredera de la corona, y la infanta doña Sofía, nacidas respectivamente en el mes de octubre del 2005, la princesa, y en abril del año 2007, la infanta. En definitiva, lo que quiero decirles es que aquel día 19 de junio del 2014, ante las Cortes Generales, reunidas en esa sesión extraordinaria, por tanto, ante los representantes de lo que es la soberanía nacional de España, Felipe VI prestó un juramento que le comprometía a desempeñar sus funciones, las funciones de la más alta magistratura del Estado, de acuerdo con las normas de la Constitución española de 1978, que además, subrayo, y verán ustedes por qué, habría de guardar y hacer guardar, como corresponde, por otra parte, a la Suprema Magistratura de un Estado social y democrático de derecho que ha decidido que su forma política es la monarquía parlamentaria. Y en aquel marco, en lo que fue su primer mensaje que se ha mencionado como rey a los españoles, Felipe VI anunció su voluntad, cito textualmente, de promover una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y también proclamó que era su propósito someter su mandato constitucional, el mandato institucional que la Constitución le otorga, a 2 principios básicos y ambos complementarios. El principio de ejemplaridad en el cumplimiento de los deberes institucionales y, a la par, no menos, el principio de transparencia en la ejecución de todas las labores cívicas y públicas, tanto en el marco interno como en el ámbito de las relaciones exteriores. Yo creo, y es una opinión, pero no es una opinión baladí ni caprichosa como creo que se puede sostener, que transcurridos estos 10 años de trayectoria al frente de la corona, a la cabeza, por tanto, de la jefatura del Estado, es posible afirmar, y todos los españoles prácticamente lo pueden comprobar, que aquella promesa del año 14 ha venido cumpliéndose de una manera extraordinariamente eficaz, como mínimo de modo ejemplar y, desde luego, de una forma transparente. Tengan ustedes en cuenta, además, que en este primer decenio del reinado de Felipe VI nos encontramos como seres humanos sobre este planeta ante una época enormemente compleja, sometida a desafíos y retos prácticamente inauditos, tanto en el orden interno de España, pero también en el orden general internacional. Ha sido un tiempo de profundas transformaciones sociopolíticas, de constantes innovaciones tecnológicas, cada una de las cuales es más impresionante, de grandes convulsiones económicas, de complicaciones sanitarias que todos recordarán y de nueva marcha bélica en el mundo y en el continente europeo. Y en este contexto el rey de España ha desarrollado esas labores constitucionales sin tacha, sin mácula, ante todo ejerciendo lo que la Constitución le ordena, ejerciendo la función de representación institucional y simbólica de la unidad y la permanencia de la nación y el Estado español, en su calidad precisamente de jefe de Estado. También honrando su deber constitucional de ser elemento moderador, asesor, en algunos casos arbitral, en el funcionamiento regular de todas las instituciones del Estado. Y finalmente,
promoviendo los intereses de España en general, como Estado y como nación, en el ámbito internacional, en la esfera mundial, en todas las facetas a su alcance y además constitucionalmente sancionadas. Por tanto, diplomáticas, algunas económicas, muchas verán ustedes culturales, también militares y hasta deportivas. Y además, a lo largo de estos 10 años, yo creo que puede afirmarse que tanto don Felipe como la reina, doña Leticia, mucho más recientemente la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía, han demostrado además una enorme capacidad para sintonizar con el estado de ánimo de la ciudadanía española, con especial tino y en momentos tanto fáciles y gratos como muy difíciles y algunos claramente amargos. Antes de pasar siquiera revista, aunque sea muy brevemente, a algunos jalones de estas facetas de la trayectoria de la actividad de nuestro rey, de la Casa Real, en estos 10 años, me van a permitir que les ofrezca simplemente una demostración numérica de la intensísima labor desarrollada por un rey que demuestra estar plenamente comprometido con el servicio a su país y a su familia. A lo largo de este decenio, y son citas y números oficiales, el registro de actividades de la agenda pública del rey arroja cifras verdaderamente notorias. Me he tomado la precaución de compararlas con otros jefes de Estado de nuestro entorno y salen por goleada mucho más abultadas. A saber, en estos años el rey ha recibido hasta el verano del 2024, dejo este año fuera, ha recibido en audiencia formal a no menos de 25.000 personas. Ha desarrollado más de 4.000 actividades oficiales, en las cuales se incluyen 3.190 audiencias a representantes de entidades cívicas españolas. Además, en estos 10 años, don Felipe y doña Leticia han sido anfitriones de no menos de 269 jefes de Estado o autoridades internacionales que han visitado España de manera oficial. Y en el mismo tramo cronológico, el rey ha realizado solo, o algunas ocasiones acompañado de la reina, al menos 197 viajes al exterior, como representante del país, en misión oficial, con más de 1 millar de actos públicos durante estos 197 viajes. Estas meras cifras por sí mismas indican ya, creo, el intensísimo grado de actividad de representación institucional, por tanto de servicio público, que ha desempeñado la jefatura del Estado en estos 10 años de la historia de España. Y con su permiso voy a pasar revista a algunos de ellos, me centraré en algunos hitos para subrayar el perfil y la calidad de este valiosísimo y a veces desconocido acervo de actividades que se desplegó en todas y en cada una de las esferas, de las dimensiones de la vida de una sociedad dinámica y compleja como es la sociedad española. El primer acto oficial de los reyes, de don Felipe y doña Leticia, fue precisamente asistir a un encuentro en el Palacio Zurbano, aquí en la capital, en Madrid, con más de 40 representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo en España. Estaban presentes en esa reunión, desde víctimas, por supuesto, de la ETA o del Grapo, a víctimas del atentado islamista del 11 de marzo del 2004. Los reyes en esa ocasión guardaron un minuto de silencio, ven ustedes la fotografía de la Casa Real, como homenaje, se dice, de respeto a la memoria de las víctimas de una lacra social como es el terrorismo. Y a continuación don Felipe pronunció una breve, muy breve, pero muy emotiva alocución, mostrando su admiración y entereza por los familiares de todas estas víctimas y expresándole su deseo, cito textualmente, de que su recuerdo persista en nuestra memoria y en nuestro corazón, siendo la victoria del Estado de Derecho el mejor reconocimiento de la dignidad que merecen. Esta iba a ser la primera de muchas otras actuaciones en este mismo campo que se han ido prodigando a lo largo del decenio. Por ejemplo, les recuerdo agosto del año 2017, con motivo de los atentados islamistas en las Ramblas de Barcelona y en el Paseo Marítimo de Cambrils.
Los reyes acudieron a la ciudad condal al día siguiente para ofrecer una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas fallecidas y de los numerosos heridos, y poco después el rey Felipe asistió en primera fila a una concentración convocada por el gobierno español, el gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que tuvo lugar en la propia Plaza de Cataluña para mostrar el rechazo cívico al terrorismo y la solidaridad, naturalmente, con las víctimas y sus familiares. Esta fue la primera vez que un jefe del Estado en España, y en este caso además un monarca, acudía a un acto de estas características, de esta naturaleza. Y esta misma línea de conducta volvió a evidenciarse en el mes de julio del 2022, cuando el rey se trasladó a la localidad vizcaína de Ermua, que para algunos de nosotros es bien conocida, quizá los jóvenes ya no tanto, para presidir el acto oficial de recuerdo a Miguel Ángel Blanco, el concejal asesinado por la ETA en aquel verano de 1997, que les recuerdo que había propiciado una movilización popular de repulsa, de condena, que a la larga se demostró decisiva en la derrota final de la organización terrorista. El rey reiteró allí el compromiso inquebrantable de la corona y de él personalmente con las víctimas de la ETA, a las que es verdad siempre había dado su respaldo moral y público, y reiterando su deseo, cito textualmente, de que el espíritu de Ermua persista y continúe, porque las víctimas del terrorismo dignifican nuestra democracia y su dolor es el de todos, y por eso debe recordarse. Pocos días después de que los reyes emprendieran la primera de las actividades en torno a este tema, solidaridad con las víctimas del terrorismo, don Felipe y doña Leticia emprendieron ya su primer servicio público en el exterior. Comenzaban a ejercer así una de las más importantes y más cualificadas de las funciones constitucionales atribuidas a la corona, en su calidad de primeros embajadores y máximos representantes diplomáticos de España en el extranjero, en el mundo. El 30 de junio del 2014 iniciaron una ronda de viajes, 4 viajes, que les llevó primero a Ciudad del Vaticano para visitar al entonces Papa Francisco, atendiendo a una costumbre centenaria de la Casa Real de España. Luego, después de esta visita al Vaticano, fueron a cada uno de los países vecinos de España y siguiendo casi un protocolo. Primero empezaron por Portugal, siguieron por Marruecos y terminaron por Francia. Iba a ser la primera de esa tanda inmensa de más de 200 visitas, los dos, juntos o por separado, de los reyes, que habrían de acometer en este decenio posterior, en los años siguientes del decenio, prestando así un servicio inestimable, según todas las fuentes, al país, y patrocinando los intereses españoles en el escenario internacional con una reconocida cordialidad y simpatía que están acreditadas por todos los anfitriones en todos los continentes. En este mismo ámbito diplomático hay que señalar también que muy poco después, en diciembre del 2014, el rey asistió como representante de España, y lo ven ustedes situadas donde tiene que estar, en el centro, ¿no?, a la entonces 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebró en esta ocasión en la ciudad mexicana de Veracruz. Era la primera asistencia de don Felipe como rey, aunque ciertamente había asistido desde el año 2005 a casi todas las cumbres en calidad de príncipe de Asturias. Con esta decisión, la corona prestaba un concurso a lo que ha sido una línea directriz de todos los gobiernos españoles de cualquier signo, al menos desde la restauración democrática, que es la de fomentar y formalizar de alguna manera el vínculo histórico entre Iberoamérica y la península ibérica mediante procesos de diálogo, de cooperación, de solidaridad, a través de estos encuentros que son ahora bianuales de jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países que integran precisamente la Conferencia de Cooperación Iberoamericana. El complemento obligado a estas visitas de Estado de los reyes al extranjero es la labor que acabamos de ver hace muy poco en la prensa, hasta ayer, la labor como anfitriones de los jefes de Estado
que visitan España en calidad de invitados oficiales. No me refiero a los viajes oficiosos o privados. A lo largo del decenio han sido no menos de 269 visitas de Estado que han recibido. En este ámbito diplomático, desde luego, el hito decisivo de la actividad de los Reyes tuvo lugar en junio del año 22, cuando recibieron en Madrid a los participantes de la 30ª cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que, como recordarán algunos, acudieron a la capital española con motivo del 40 aniversario del ingreso de la adhesión de España a la OTAN. En aquel foro inaugural del evento, es el año 22, que es particularmente importante en el plano internacional, el rey pronunció el primer discurso ante los representantes principales de los 30 países que conforman la organización y subrayó allí el firme compromiso de España con la OTAN en tiempos, cito textualmente sus palabras, de compleja amenaza de un mundo crónicamente impredecible, porque recordarán que esta cumbre tuvo lugar apenas 5 meses después de recién iniciada la agresión de Rusia sobre Ucrania, que suponía ni más ni menos que el regreso de una guerra interestatal, no civil, porque para eso estaban los Balcanes, interestatal en suelo europeo, después de prácticamente la larga paz que hemos disfrutado en el continente desde 1945. Dejando de lado esta labor diplomática, que subrayo que es esencial y por eso tiene tanta entidad en los artículos constitucionales, hay que señalar que en marzo del año 15 una tragedia civil exigió de la corona cumplir por primera vez una labor institucional mucho más penosa, mucho más amarga. 51 españoles habían perdido la vida en un accidente aéreo de un avión que había despegado desde Barcelona con dirección a Düsseldorf y que se estrelló en los Alpes franceses. Es todavía hoy una de las más tremendas, trágicas catástrofes aéreas que se ha registrado en el continente europeo desde comienzos de siglo. Con este tristísimo motivo, los reyes ejercieron una de las funciones, asumo, más difíciles del cargo, la de ofrecer consuelo personal, apoyo moral a las familias y a los amigos de las víctimas de lo que en este caso es una tragedia humana, pero en otros será natural, en un inmenso duelo. En calidad no personal, sino como representantes de toda una nación que empatiza de manera unánime con el pesar y el sufrimiento de esos familiares, de esas víctimas. Don Felipe y doña Leticia, lo verán en las fotos, presidieron de riguroso luto la ceremonia del funeral de Estado que tuvo lugar en el espacio solemne, además, de la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, el hogar Barcelona de muchas de esas víctimas y de sus familiares. Y allí tuvieron la entereza de saludar uno a uno a todos los familiares de las víctimas que pudieron acudir al acto, que estaban presentes, y además se les ve profundamente emocionados. Trataron de consolar durante un tiempo larguísimo ese inmenso dolor en nombre de toda la ciudadanía española, sin excepción. Esta función representativa en tiempos de dolor y de sufrimiento volvería a ser desempeñada por los reyes en otros momentos del decenio que yo me imagino que muchos de ustedes tendrán en su memoria. Por ejemplo, durante la visita de los reyes a la isla canaria de La Palma, con motivo de la erupción del volcán Cumbre Vieja en el mes de septiembre del año 21, de las varias visitas, porque fueron varias. E igualmente, aunque sale ya del plazo temporal del verano del 24, la visita de los reyes a la localidad valenciana de Paiporta con motivo del temporal de la Dana en noviembre del año 2024. En ambas ocasiones, don Felipe y doña Leticia recibieron, desde luego con entereza, con temple, las expresiones de frustración, de abatimiento, de dolor y protesta de sus vecinos y mostraron su comprensión por su sufrimiento y reivindicaron la voluntad de la corona de estar presentes no solo en las fiestas
sino en lo que son desgracias, como demostración de que España estaba con ellos y no se les abandonaba, al menos la corona, en sus momentos de gran tribulación. Sin embargo, yo creo que la ocasión suprema de manifestación de esto que podría, de hecho se llama función reparadora institucional de la corona sobre la inquietud pública, la fundamental fue otra, la que afectó al conjunto de España de una manera inmisericorde. Me refiero naturalmente al año 2024. Con ocasión de la mortífera expansión de la pandemia del COVID-19, que literalmente detuvo la vida del mundo por el impacto de la emergencia, primero sociosanitaria e inmediatamente después la consiguiente recesión económica internacional. Habiendo sido decretado por el Gobierno español el 14 de marzo ese confinamiento de la población en sus domicilios, el rey prosiguió la agenda oficial en estas circunstancias y el mismo día 18 de marzo, o sea, apenas decretado el confinamiento, presidió en el Palacio de la Zarzuela la primera de las reuniones del Comité Técnico de Gestión de la Crisis, que había sido creado por el Gobierno y que estaba integrado, recordarán algunos, por los responsables de los máximos ministerios involucrados en la crisis: Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. Esa misma noche del 18, después de la reunión, el rey se dirigió en lo que iba a ser el primer discurso importante a toda la nación en pleno confinamiento. Se dirigió por televisión, todos los canales, a los españoles, cuando la pandemia dejaba ya en España un balance mínimo de 638 muertes y más de 15.000 contagiados, la mayoría hospitalizados y algunos no, como sabemos, confinados. En su discurso, el rey llamó a la ciudadanía, cito textualmente, a dar ejemplo de responsabilidad, sentido del deber, civismo, humanidad, entrega y esfuerzo, y sobre todo de solidaridad, para hacer frente a una emergencia nueva y distinta, sin precedentes, muy seria, muy grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España. Bien, fue este discurso el más seguido hasta entonces, el discurso real, que tuvo más espectadores, se calculan en bastantes más de 15 millones en la primera emisión y desde luego, según las encuestas, de los más apreciados, por lo que supuso de cierto alivio ante la situación. En las semanas siguientes el rey prosiguió la agenda de actividades institucionales, por supuesto, con las debidas cautelas, lo verán ustedes ahí, usando sobre todo la mascarilla de protección respiratoria, mediante contactos telemáticos con autoridades nacionales y autonómicas y visitando en persona el mando de operaciones de las Fuerzas Armadas en el Ministerio del Interior y también distintos hospitales, sobre todo el Hospital de Emergencia, instalado en el recinto ferial de Madrid, el IFEMA, que, como recordarán, cuando su visita llegó a acoger a más de 1 millar de enfermos de COVID-18. Finalmente, en esta misma estela, el día 16 de julio del 2020, los reyes presidieron el acto de Estado de homenaje a las víctimas de la pandemia del coronavirus en España, en la Plaza de Armas del Palacio Real de Madrid, cuando para entonces ya estaban registrados más de 28.400 víctimas solo en el país, y la pandemia, mal que bien, estaba en proceso de estabilización y relativo control en lo que eran sus manifestaciones más letales. Asistieron a aquel acto representantes de las más altas instancias de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, de la OTAN, representantes de todos los principales partidos políticos de ámbito nacional y todos los presidentes autonómicos de España, además del Gobierno del Pleno y la Alcaldía de Madrid. El discurso final de don Felipe, que fue el único, remarcó el duelo de todo el país por los fallecidos, cuya memoria, garantizó, permanecería siempre en el recuerdo con estas palabras: no los olvidaremos nunca. Este acto no puede reparar el dolor de muchas familias por no haber podido estar a su lado en sus últimas horas, ni mucho menos atenuar la tristeza por su ausencia, pero sí hacer justicia a su vida, a su contribución a nuestra sociedad, a su memoria. Y por eso terminó la locución apelando, cito textualmente, al respeto y al entendimiento, para mantenerse unidos en esta emergencia y para poder mirar hacia el futuro con confianza,
y con algo de esperanza. Un medio de comunicación español creo que describió muy bien el significado de esta ceremonia, y con mucho acierto, decía así: hacía tiempo que en España no se veían imágenes así, todos unidos sin distinción, un homenaje a las víctimas sin ruidos. Paso a considerar ahora otra faceta de las funciones constitucionales desempeñadas por la Corona y ejercidas en estos 10 años. Y creo que aquí hay que destacar ahora una de dimensión política interna que además conforma una de las labores más importantes, si no la más importante, del ejercicio democrático de la jefatura del Estado en una monarquía parlamentaria. Se trata del precepto constitucional que otorga al rey, primero, la obligación de consultar con los líderes de los partidos políticos elegidos en las elecciones generales para atender, para tantear y ponderar sus preferencias respecto a la formación de un nuevo gobierno que tuviera respaldo parlamentario. Y a continuación de esa preceptiva ronda de consultas, la obligación real en un tiempo de proponer al Congreso de Diputados un candidato capaz de recibir la investidura como presidente del Gobierno si obtuviere, obviamente, el suficiente apoyo en la votación correspondiente. Esta labor de consultas y de propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno es, sin duda, el acto político más importante de esta jefatura del Estado, como ya he subrayado. Pues bien, las elecciones generales celebradas en el mes de diciembre de 2015, las primeras en el reinado de don Felipe, habían dado como resultado un arco parlamentario muy complejo, enormemente fragmentado, que hizo casi imposible, de hecho hizo imposible, la investidura de ninguno de los candidatos propuestos por el rey a la Cámara. Tras la conclusión de la tercera ronda de consultas sin éxito, el rey comprobó que ningún líder político parlamentario asumía ya la tarea de someterse a esa votación de investidura. Y ante esta situación, en atención al artículo 99.5 de la Constitución, tuvo que disolver las cámaras y convocar inmediatamente las nuevas elecciones generales. Era la primera vez en toda la historia de la democracia española que había que activar, y yo creo que en toda la historia constitucional democrática española, que hubo que activar un artículo semejante, lo cual era un reflejo evidente de la complejidad de la situación política derivada de la fragmentación del cuerpo electoral español. Lo importante es que fue la primera, pero no sería la última vez, porque la situación volvería otra vez a plantearse tras las elecciones de abril del 2019 y con la misma intensidad. De hecho, en los 10 primeros años de reinado de don Felipe, el rey tuvo que convocar 5 elecciones generales, la del 2015, la del 2016, las 2 de 2019 y la última en 2023. Y además tuvo que disolver anticipadamente las Cortes en 2 ocasiones y presidir en conjunto bastante más de una docena de rondas de consulta con 12, 15 y hasta 20 y tantos personas para proponer un candidato a la investidura como presidente del Gobierno, con varias propuestas, ustedes recordarán, desestimadas por las cámaras. En estas ocasiones tan complejas, que dieron tanto que hablar a nuestros constitucionalistas, la actuación del rey estuvo guiada por los preceptos constitucionales y también, porque así se le aconsejó, por la práctica parlamentaria establecida, sin querer traspasar en ningún momento los límites que marcaba su labor moderadora y asesora constitucional. De todas maneras, sin duda, en esta dimensión de acción política institucional, dentro del marco constitucional, se ha dicho aquí, yo lo refrendo, el hito decisivo que definió, y creo sinceramente que va a definir, el papel del rey en este tiempo, está ligado al discurso que pronunció el 3 de octubre del año 17, con motivo de la crisis secesionista de Cataluña. En aquel contexto de verdadera emergencia crítica constitucional, fiel a su deber jurado, recuerdo, de guardar y hacer guardar la Constitución, Felipe VI se dirigió a la nación mediante un mensaje institucional retransmitido por todas las televisiones desde el Palacio de la Zarzuela.
En el mismo denunció, cito, el incumplimiento de una manera reiterada, consciente y deliberada de la Constitución y del Estatuto de Autonomía por parte de las autoridades catalanas, que habían demostrado así una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado, quebrantando los principios democráticos de todo Estado de Derecho y socavando la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana. Cierro la cita. Por eso mismo, ante esta situación de extrema gravedad, el rey mostró, y cito, su apoyo a los legítimos poderes del Estado para asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, preservando tanto la vigencia del Estado de Derecho como el autogobierno de Cataluña. Este crucial discurso en defensa de lo que era la integridad soberana de un Estado llevó el sosiego al ánimo de una ciudadanía española, desde luego, muy intranquila. Pero lo más interesante quizá también es que tranquilizó los temores, y eran muchos, suscitados en el exterior ante un desafío anticonstitucional que literalmente socavaba los principios de respeto al Estado de Derecho y a las fronteras estatales reconocidas, que son principios constituyentes, fundantes, consustanciales con el orden internacional en la Europa de posguerra y además garantes del proceso de integración que auspicia la Unión Europea. No era solo un problema español, era un problema para la Unión Europea. No quisiera también dejar de subrayar aquí que este discurso del 3 de octubre, que tanto sirvió, como se ha dicho, para desactivar la tentativa secesionista, respondía, según la mayoría de los analistas, a las obligaciones legales y hasta morales de un jefe de Estado que había jurado guardar y hacer guardar la Constitución. No significó ninguna extralimitación. Por eso creo que apenas un año después, en diciembre del año 18, con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Constitución de 1978, el rey refrendó el juramento de lealtad constitucional con una solemne declaración ante el Pleno Extraordinario de las Cortes Generales. En aquella ocasión, que yo creo que históricamente tiene más alcance de lo que parece, don Felipe remarcó de nuevo, si se me permite, el alfa y el omega de su actuación como rey, afirmando que tanto la corona, y añadió, como él personalmente, estaban totalmente comprometidos con el orden constitucional democráticamente sancionado por la ciudadanía española. Y las palabras textuales son tan reveladoras que me permito recordárselas a ustedes en su integridad, porque suponen una declaración de principios definitoria de todo el reinado. El rey terminó el discurso ante las Cortes reiterando la promesa que había hecho en el 14 de dedicar su vida literalmente al servicio de todos los españoles, desde la independencia y la neutralidad, y comprometido con la Constitución que nos trajo la democracia y la libertad. Y añade, porque la corona está ya indisolublemente unida en la vida de España a la democracia y a la libertad. No quiero dejar de llamar su atención sobre esta solemnísima declaración, porque, si ustedes me lo permiten, puede considerarse una verdadera divisa, emblema de todo el reinado. Dejo ahora la función institucional y representativa de orden político para hablar, siquiera rápidamente, si me lo permiten, de otras funciones que tiene encomendadas la corona, que nuestros reyes desarrollan, por ejemplo, en el ámbito de la cultura y del deporte. Se trata de dos ámbitos especialmente atendidos y cultivados, porque la corona se ocupa especialmente de la difusión y de la promoción de nuestra cultura y del deporte español en todas sus manifestaciones, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A título meramente ilustrativo, voy a limitarme a subrayar dos ocasiones de estos dos ámbitos especialmente relevantes, creo yo, en este decenio. Por ejemplo, en el mes de marzo del año 2016, con ocasión del cuarto centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes, justamente reconocido en todo el ámbito hispánico como el príncipe de las letras españolas, los reyes se desplazaron a la capital de Puerto Rico, San Juan,
con un motivo muy señalado, a saber, inaugurar la ceremonia inaugural del 7º Congreso Internacional de la Lengua Española, que es el foro de reflexión. Verdaderamente no saben ustedes qué alcance tiene para la marca España sobre la situación del idioma español en el mundo, que organiza desde hace ya varios decenios la Asociación de Academias de la Lengua Española, incluyendo, por supuesto, la Academia Española. Durante su intervención, Felipe VI recordó que el español era un idioma, cito textualmente, hablado por más de 500 millones de personas de todos los continentes y conforma una fuente de creatividad en todos los órdenes de las artes y de las ciencias. Y terminó la locución señalando, cito, que el mejor homenaje que podemos tributar los hablantes del español a don Miguel de Cervantes en este 4º centenario de su fallecimiento sería proseguir con el espíritu idealista de Don Quijote y fomentar el diálogo de lenguas y de culturas hermanadas por la palabra, que es lo que nos hace ser humanos. Aunque yo también me atrevo a decir como obetense que otro hito crucial de esta dimensión cultural de la corona es la ceremonia de entrega anual de los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Por ejemplo, la ceremonia del año 2023, que concitó un impacto internacional espectacular en gran medida, porque era una de las primeras de la Princesa de Asturias, calculándose que la noticia y la retransmisión televisada directa, en aquel momento, no posteriormente, llegó a tener una audiencia de varias decenas de millones de espectadores, y además de todo el mundo, particularmente el mundo hispánico. Y luego una audiencia se midió radiofónica de dimensiones igualmente millonarias. Este reiterado protagonismo real en la promoción de la cultura española a través de diferentes eventos es también característica de otra de sus normas de conducta institucional, análoga: la promoción del deporte español en todas formas y en todas las circunstancias. Voy a citar solamente un par de ejemplos de lo que es una labor infatigable. En julio del año 2016, como en otras ocasiones antes y después, los Reyes acudieron a despedir al equipo olímpico español, que viajaba en esta ocasión a Río de Janeiro para participar en la 31ª edición de los Juegos Olímpicos, que en aquel año, recordarán, se celebraran en Brasil. En la locución de despedida, don Felipe recordó a todos los participantes la valía cívica de su labor deportiva y les transmitió, cito textualmente, nuestro aliento, nuestro ánimo en vuestro esfuerzo en cada una de las pruebas. Os vamos a seguir con enorme interés, con atención, pegados a la tele, a la radio, a la tableta o a lo que haga falta. Y este mismo compromiso real se volvió a manifestar en el mes de junio del 22, cuando el rey encabezó la delegación de autoridades españolas que acudió a París para animar a Rafael Nadal en la final del trofeo Roland Garros de tenis. Continuaba así su constante norma de respaldo público, de promoción oficial de los deportistas españoles en competiciones importantes celebradas en el extranjero, precisamente para simbolizar con la presencia del rey el apoyo de todo el país a los esfuerzos y a los sacrificios que hay por parte de estos mismos deportistas en sus campos. Para fortuna de todos, en esta ocasión, en el disputado partido final de tenis sobre tierra batida en París, el tenista español logró de nuevo la victoria de una manera neta, obteniendo, por tanto, como saben, su 14º trofeo Roland Garros. Y Felipe VI felicitó, lo ven ahí, in situ, al vencedor por su extraordinario triunfo, y luego declaró a la prensa internacional, cito textualmente, España le agradece a Rafael Nadal y le tiene que homenajear por muchísimos años, por toda la historia, porque, como han dicho aquí, es el rey del Roland Garros y es el rey del tenis. Bien, no voy a abrumarles a ustedes con más detalles de lo que sería una crónica interminable de actividades desplegadas por la Casa Real en estos 10 años que estamos repasando a vuelo de pájaro. Y me disculpo ante ustedes, sobre todo ante algunos, porque no voy a consignar otras labores de la corona en su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas, de alto patrono de las Reales Academias o de fuente de honores y distinciones, de acuerdo siempre con la normativa vigente. Son las competencias que le permiten, por ejemplo,
presidir anualmente la Pascua Militar, el desfile de las Fuerzas Armadas, la visita a misiones militares españolas por el mundo, la apertura de curso de las Reales Academias o la entrega de distinciones y honores civiles o militares, como ustedes saben. Pero sí creo obligado terminar esta intervención con una referencia específica al penúltimo año aquí considerado, al 2023, porque entonces tuvo lugar un acontecimiento de especial relevancia institucional y de simbolismo histórico y, desde luego, dinástico. Me refiero, como ustedes habrán imaginado, a la sesión de las Cortes Generales extraordinaria, celebrada el día 31 de octubre de 2023. Porque ese día, el mismo día en que cumplía los 18 años de edad, la princesa de Asturias, doña Leonor, prestó el juramento de acatamiento a la Constitución española ante el Pleno de las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta del Congreso de Diputados y del Senado. Lo hizo, como ven ahí, en presencia de los reyes, sus padres, de su familia, del resto de autoridades nacionales y de invitados oficiales, autonómicos y extranjeros. Se respetaba con este acto una costumbre constitucional y parlamentaria que sabemos que está derivada de las fuentes no escritas del derecho público, que prescribían el juramento de quien era heredera de la corona desde la proclamación del rey, su padre, pero que con dicho acto pasaba a ser formalmente sucesora ante la representación de la soberanía nacional. Y en su juramento constitucional, la princesa de Asturias se comprometió a desempeñar fielmente sus funciones, a hacer guardar la Constitución, a respetar los derechos de la ciudadanía y de las comunidades autónomas, y en su primer discurso posterior, ya como heredera jurada, doña Leonor formuló esta promesa y este compromiso. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España. Estas palabras de la princesa de Asturias, que resuenan tan homólogas, tan análogas a las de su propio padre en tantos sentidos en otras ocasiones, creo que pueden servir como colofón a esta sumaria crónica de 10 años de la vida de España que empezaron en aquel verano del 2014 con la proclamación de un rey constitucional y que terminan, a finales del 2003, con la jura de una heredera constitucional. Una década, reitero, espero haberles demostrado, que revalida algo que es bien sabido por la mayoría de los españoles a tenor de las encuestas disponibles, que la corona, que su titular, conforma una institución y una persona de enorme valía, de utilidad, de provecho para la vida de España. Porque estos 10 años de ejercicio de sus funciones constitucionales revelan una trayectoria de servicio público, de representación institucional, de encarnación y personificación del Estado y de la nación, sencillamente intachable, que además ha tenido como guía y norte siempre la promoción constante de los intereses de España y de los españoles. Probablemente, me atrevo a pensar, y lo declaro en público, porque don Felipe, de acuerdo con su juramento constitucional, ante todo se considera, o cuando menos ejerce, como el primer servidor público del Estado y de su ciudadanía. Muchísimas gracias por su amable atención. Muy bien. Profesor Moradielos, muchísimas gracias por esta conferencia sobre los 10 años del reinado de don Felipe VI. Realmente nos ha mostrado lo que ha sido una trayectoria y ejemplar y monumental del rey Felipe VI y ha cumplido la misión, sobre todo, de recordarnos estos 10 años. Es así como realmente se hace memoria histórica. El presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, don Manuel Pardo de Vera Díaz, y la Junta Directiva los invita ahora a una copa de vino español. Muchísimas gracias.